Todos los días, al caer la tarde, un padre se paraba al borde del camino mirando hacia el horizonte vacío. Su corazón estaba roto, pero su esperanza permanecía intacta. Tiempo atrás, su hijo menor le había exigido su herencia, le había dado la espalda y se había marchado a una tierra lejana para desperdiciar su vida entera. El mundo rápidamente olvidó a ese joven, pero ese padre jamás dejó de esperar su regreso. Muy lejos del hogar, aquel joven caminaba de regreso arrastrando los pies, aplastado por el peso de sus propios errores. Lo había perdido absolutamente todo. Volvía destrozado, ensayando en su mente un doloroso discurso de culpa, convencido de que ya no merecía ser llamado hijo y rogando en su corazón apenas por un rincón como esclavo en la casa que él mismo había abandonado. Si hoy eres un padre o una madre a quien se le agotan las fuerzas esperando que un hijo rebelde regrese a casa, o si eres tú quien siente que ha cometido demasiados errores y la vergüenza no te deja dormir, por favor, quédate. En los próximos minutos, el Señor te revelará el cuadro de amor más grande de la historia. Un padre que no te exige un discurso perfecto, sino que sale corriendo por el camino para abrazarte y restaurar tu vida por completo. Capítulo 1. La ruptura y el silencio del padre. Para comprender la magnitud del abrazo final en esta historia, primero debemos entender la profundidad de la herida inicial. El relato, contado por los mismos labios de Jesucristo, comienza con una de las peticiones más crueles que un padre podía escuchar en la antigüedad. El hijo menor se acerca y le dice: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Hoy en día, pedir un adelanto de la herencia puede sonar a un simple trámite financiero, pero en la cultura del Medio Oriente del primer siglo era una ofensa brutal. La herencia solo se repartía cuando el patriarca fallecía. Al exigir su dinero en vida, este muchacho le estaba diciendo en la cara a su padre: «Ya no me importa tu autoridad, ya no me importa nuestra familia, y sinceramente desearía que estuvieras muerto para poder disfrutar de lo que es mío». Cualquier otro padre de la época habría estallado en ira, habría desheredado al joven, lo habría expulsado a golpes de la propiedad o lo habría humillado públicamente frente a toda la aldea. Pero fíjate en la reacción de este padre, que es el retrato exacto de nuestro Padre Celestial. Guardó silencio y le repartió los bienes. Dios nos ama tanto que respeta nuestro libre albedrío, incluso cuando sabe que nuestras decisiones nos van a destruir. A veces, la mayor prueba de amor que Dios nos da, o que un padre terrenal debe dar, es soltar las manos y dejar que el hijo enfrente las consecuencias de su propia rebeldía. El padre lo vio empacar, lo vio alejarse por el camino de tierra con las bolsas llenas de oro. No mandó sirvientes a detenerlo. Lo dejó ir, con el corazón destrozado, sabiendo que el mundo allá afuera es un maestro implacable. Si hoy estás llorando por un hijo que decidió alejarse de los valores que le enseñaste, que decidió darle la espalda a tu fe y probar los engaños de la calle, quiero que sepas que el Padre Celestial entiende tu dolor mejor que nadie. Él también tuvo hijos que se rebelaron. Él también vio a la humanidad darle la espalda en el Edén. No te culpes por las malas decisiones que un hijo adulto toma en el uso de su libertad. Tu trabajo no es encadenarlos. Tu trabajo, a partir de hoy, es mantener la luz encendida en el porche de tu hogar y esperarlos en oración. Capítulo 2. El espejismo del mundo y el descenso. La Escritura nos dice que, no muchos días después, el joven juntó todo lo que tenía y se fue a una provincia apartada. Esa provincia apartada no es solo un lugar geográfico, es un estado espiritual. Es ese lugar donde crees que las reglas de Dios ya no aplican. Es esa falsa libertad donde nadie te dice qué hacer. Allí, el joven comenzó a vivir perdidamente. El oro brillaba, el vino sobraba y, por supuesto, de repente se vio rodeado de amigos. El mundo siempre te aplaudirá mientras tengas algo que ofrecerle.
El pecado siempre es divertido en sus primeras etapas. Te promete una libertad absoluta, te promete placeres infinitos y te dice que aquellos que obedecen a Dios son unos anticuados que no saben disfrutar de la vida. Pero el pecado siempre cobra un salario de muerte, y la factura siempre llega. La Biblia dice que cuando este muchacho lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¡Qué frase tan desgarradora! Comenzó a faltarle. El oro se hizo polvo, los amigos de fiesta desaparecieron como humo en el viento, las sonrisas compradas se borraron y de repente el joven que se creía el rey del mundo se encontró completamente solo, con el estómago vacío y sin un techo donde dormir. Esa es la realidad de la lejanía de Dios. Puedes huir del Señor buscando libertad, pero terminarás atado a las cadenas más pesadas de la depresión, la ansiedad y el vacío existencial. El mundo te exprime, te quita tu paz, tu juventud, tu pureza y tu dinero, y cuando ya no le sirves, te tira a la calle. Capítulo 3. El lodo, los cerdos y la miseria extrema. Desesperado por sobrevivir, este joven judío, criado en la abundancia y la pureza de la casa de su padre, terminó aceptando el trabajo más humillante que su cultura podía concebir: apacentar cerdos. Para la ley judía, el cerdo era el animal más inmundo. Tocarlo era símbolo de impureza total. Imagina la escena. Las ropas finas que había comprado con la herencia de su padre ahora eran harapos manchados de lodo y estiércol. Sus manos, que antes llevaban anillos de autoridad, ahora estaban llenas de llagas por el trabajo pesado. El olor era insoportable. Pero lo más doloroso no era el entorno, era el hambre. El texto bíblico relata que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había tocado fondo. Estaba por debajo de los animales inmundos. Los cerdos tenían comida asegurada, pero él no. A veces, Dios tiene que permitir que lleguemos a nuestro propio corral de cerdos para que finalmente miremos hacia el cielo. A veces, la ruina económica, el fracaso de una relación o el tocar fondo en un vicio es el megáfono que Dios utiliza para despertar nuestra conciencia. Cuando la miseria te rodea, la arrogancia desaparece. En el lodo de la vida no hay lugar para el orgullo, solo para la necesidad pura de salvación. Capítulo 4. El despertar y el dolor del arrepentimiento. Y en medio de esa inmundicia ocurre el milagro más grande en el interior del ser humano. La Biblia usa una expresión hermosa: y volviendo en sí. Es como si hubiera estado bajo el efecto de una anestesia mortal durante años, y de repente el dolor del hambre lo hizo despertar a la realidad. Su mente se aclaró. Y lo primero que recordó no fue la riqueza de su padre, sino la bondad de su padre. Dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Él recordó que su padre era tan bueno que incluso los empleados más bajos de su hacienda comían hasta saciarse, mientras él, siendo hijo, moría de inanición entre los animales. Y allí, en el lodo, nace el verdadero arrepentimiento. No un simple remordimiento por haber perdido el dinero, sino un quiebre genuino del alma. Tomó una decisión. «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Quiero que te detengas en este pensamiento. Este joven estaba tan aplastado por la culpa, tan avergonzado de su propia traición, que él mismo se quitó el título de hijo. Él creyó la mentira más grande del enemigo, la mentira de que hay pecados tan grandes que Dios no puede perdonar.
la mentira de que has caído tan bajo que perdiste tu valor para siempre. Él pensó, le pediré ser un esclavo, limpiaré los pisos, trabajaré de sol a sol, pagaré mi deuda con sudor para ver si algún día me perdona. Y con ese discurso de esclavo ensayado en su mente, se levantó de la tierra, dio media vuelta y comenzó el largo, doloroso y humillante viaje de regreso a casa. Capítulo 5. El padre que corre y el abrazo que borra la culpa. Los días de camino debieron ser una tortura. Con cada paso, el miedo a rechazo crecía. ¿Qué le dirían los vecinos? ¿Le cerrarían la puerta en la cara? ¿Estaría su padre aún con vida? Y entonces llegamos al versículo más conmovedor de toda la Biblia. El joven apenas asomaba por el horizonte, una silueta sucia y flaca arrastrándose por el polvo. La Escritura dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Por favor, no pases por alto este inmenso detalle teológico y cultural. En la antigüedad, un patriarca rico, un anciano de respeto, jamás corría. Correr significaba tener que levantarse la túnica, enseñar las piernas desnudas, lo cual era un acto de extrema humillación pública. Un patriarca siempre caminaba lento y con autoridad. Pero cuando este padre vio a su hijo a lo lejos, no le importó su reputación, no le importó lo que dirían los vecinos. Sabía que si los ancianos de la aldea veían al muchacho rebelde antes que él, la ley de Moisés ordenaba que lo apedrearan por haber maldecido a su familia. Así que el padre corrió, levantó sus vestiduras y corrió con todas las fuerzas de su corazón anciano para llegar a su hijo antes que el juicio de la sociedad. Corrió para recibir las piedras él mismo si fuera necesario. Ese es tu Dios. Cuando tú decides dar un paso de arrepentimiento, el Señor no se queda sentado en su trono esperando que te arrastres hacia Él suplicando. Cuando tú te vuelves a Dios, el Creador del universo baja de su trono, rompe las reglas del protocolo religioso y corre a tu encuentro. Imagina ese choque en el camino de tierra. El joven apestaba a cerdos, estaba cubierto de sudor, lodo y miseria. Pero al padre no le importó ensuciar sus túnicas reales de lino fino. Se arrojó sobre su cuello, lo abrazó con desesperación y lo llenó de besos. No lo besó después de que se bañó, no lo abrazó después de que le prometió portarse bien. Lo amó incondicionalmente, exactamente en el estado de miseria en el que venía. Capítulo 6. El anillo, el manto y la dignidad restaurada. El joven, asfixiado por las lágrimas y en medio de ese abrazo inesperado, comenzó a recitar el discurso que había ensayado entre los cerdos. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero fíjate lo que hace el padre. Ni siquiera lo deja terminar. No le permitió decir la frase, «Hazme como a uno de tus jornaleros». El amor de Dios interrumpe nuestra condena. El Padre no quiere esclavos. Él pagó un precio de sangre para tener hijos. Inmediatamente, el padre levantó la voz y les dio 3 órdenes a sus sirvientes que cambiaron el destino de ese joven para siempre. Dijo, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies». Cada uno de estos elementos es una promesa espiritual gigantesca para tu vida hoy. Al pedir el mejor vestido, el padre estaba cubriendo la desnudez y la vergüenza de su hijo con su propio manto de justicia. Cuando Dios te perdona, Él borra tu pasado y te viste de dignidad. Al poner un anillo en su mano, le estaba devolviendo el anillo de sellar de la familia. Le estaba diciendo frente a todos, Él vuelve a tener mi autoridad, sigue siendo mi heredero, nada ha cambiado. Y al ordenar que le pusieran calzado en sus pies, estaba destruyendo la mentalidad de culpa del joven. En aquella época, los esclavos caminaban descalzos, solo los hombres libres y los hijos llevaban sandalias. Le estaba diciendo, tú no eres un esclavo que tiene que pagar su deuda, tú eres mi hijo libre. Y finalmente ordenó matar el becerro gordo y hacer una fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. El cielo no hace un juicio cuando un pecador se arrepiente, el cielo hace una fiesta. Reflexión.
El camino a casa está abierto. Hoy, este mensaje llega a tu vida no por casualidad, sino por un diseño divino. Quiero hablarle primero a ese padre, a esa madre o a ese abuelo que tiene el corazón destrozado por un joven que se ha ido lejos de los caminos del Señor. Tal vez te sientes fracasado. Tal vez te preguntas en qué te equivocaste. Hoy, el Señor te dice, descansa. Sigue amando, sigue perdonando y por encima de todo, sigue mirando el horizonte en oración. Tu clamor en la madrugada es la brújula espiritual que el Espíritu Santo usará para traer de vuelta a tu hijo cuando despierte en el corral de los cerdos. No pierdas la esperanza. Dios es especialista en resurrecciones y en retornos imposibles. Y ahora, quiero hablarte a ti. Sí, a ti que sientes el peso aplastante de la culpa. Tú que crees que has roto demasiadas cosas, que has fallado demasiadas veces, que traicionaste la confianza de los que te amaban y sientes que no mereces una segunda oportunidad. Tal vez el enemigo te ha estado susurrando al oído que tu historia terminó, que te vas a quedar para siempre en ese estado de miseria emocional, financiera o espiritual. Te han hecho creer que Dios está cruzado de brazos, enojado, con un látigo en la mano esperando para castigarte. Es una mentira del infierno. Dios no es un juez implacable buscando tu destrucción. Él es un padre desesperado por tu salvación. No importa en qué lodo te hayas metido, no importa cuánto dinero hayas desperdiciado, cuántas promesas hayas roto o cuán sucias estén tus manos hoy. Si tan solo tienes la valentía de decir, me levantaré y volveré a la casa de mi padre, te aseguro que no vas a encontrar puertas cerradas. Vas a encontrar a un Dios que corre a tu encuentro. Vas a encontrar un abrazo que junta todos tus pedazos rotos. Él tiene un manto de gracia para cubrir tu vergüenza y un anillo de hijo para devolverte tu identidad. No intentes pagar tu deuda siendo un esclavo del miedo o la religión. Acepta el perdón gratuito que Jesucristo compró para ti en la cruz del Calvario. El camino a casa está abierto y la luz está encendida. Oración de sanidad y liberación. Allí donde estás, no importa la hora que sea, te invito a dejar caer las cargas que has llevado por tanto tiempo. Cierra tus ojos, rinde tu corazón y acompáñame a elevar este clamor al cielo. Repite estas palabras con toda tu fe. Amado Padre Celestial, Dios de infinita misericordia y gracia, hoy vengo delante de ti reconociendo mi fragilidad. Señor, ¿cuántas veces he tomado mi libertad y he caminado lejos de tu presencia, buscando la felicidad en lugares vacíos? Confieso que he pecado contra ti y he lastimado a los que amo. He sentido el hambre de mi alma, he sentido la soledad del mundo y el peso insoportable de la vergüenza. Pero hoy, Señor, decido volver en mí. Hoy me levanto del lodo del resentimiento, de la culpa y del fracaso, y dirijo mis pasos de regreso hacia tu trono de gracia. Padre, perdóname. Te ruego que no me mires conforme a mis errores, sino conforme a la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo. Cúbreme con tu manto de justicia. Quita la ropa de miseria que el mundo me ha puesto y vísteme de dignidad. Pon de nuevo el anillo de autoridad en mi mano y calza mis pies para caminar en libertad. No como un esclavo del miedo, sino como un hijo amado, perdonado y redimido. Señor, en este momento también levanto mi voz por los padres y madres que tienen el corazón roto, por aquellos que están esperando el regreso de un hijo pródigo. Te ruego, Espíritu Santo, que vayas a esa tierra lejana donde se encuentran. Incomoda sus corazones, abre sus ojos a la verdad, protégelos del mal que los rodea y dales la convicción para volver a casa. Dale paz al Padre que espera y llénalo de paciencia y fe. Recibo tu perdón, recibo tu abrazo y abrazo tu gracia inmerecida. Gracias por amarme cuando menos lo merecía. En el nombre santo, poderoso y restaurador de Jesucristo. Amén y amén. Que la paz absoluta de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu hogar desde este mismo instante.
Eres amado, eres perdonado y tienes un lugar en la mesa del Padre. Si este mensaje ha traído luz a tu vida o te ha quitado un peso de encima, te pido de corazón que lo compartas. Quizá conoces a un padre o a una madre que está llorando en silencio en este momento, o a alguien que siente que Dios jamás podría perdonarlo. Sé tú el instrumento que les lleve esta esperanza. Hazles saber que el Padre los está esperando. Suscríbete a Relatos de Cristo para seguir caminando juntos. Que el Señor bendiga inmensamente tu vida y guarde tu familia, hoy y siempre.